El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes. Toda sociedad se organiza en base a grupos con distintos intereses, eso lo sabemos bien. Bueno, eso también ocurría en la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Pero había un grupo que dominaba gran parte de la situación y que era el ejército romano, un grupo numeroso. Era de ocupación, se trataba de un ejército mercenario con soldados que provenían de todo el imperio, que ejercían la violencia, la opresión, y bueno, ellos creían que para eso estaban. Ciertamente el pueblo no los quería, los atemorizaba la violencia y la injusticia con que se movían. El Evangelio de Lucas cuenta que cierto día en que Juan Bautista predicaba al pueblo la conversión, unos soldados que estaban entre la gente le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan respondió 3 cosas: no opriman a nadie, no calumnien y conténtense con lo que ganan. Por lo que parece, esa era la costumbre de los romanos: oprimir, calumniar y quejarse de su buen sueldo. Además, los soldados tenían privilegios especiales que no los tenía la gente. Por ejemplo, el llamado derecho de carga. Todo soldado podía exigir a un transeúnte que le llevara la carga, lo que sea, por 1 milla. Mateo cuenta que en el camino de la cruz, viendo los soldados que así Jesús no iba a llegar, que se les iba a quedar en el camino, obligaron a un tal Simón que venía del campo, o sea que no tenía nada que ver con este asunto, y lo obligaron a llevar la cruz. También tenían el derecho de recibir alojamiento. Por ejemplo, llegaba una patrulla militar a una aldea y la gente tenía que abandonar su casa y dejársela a los soldados. Si había un oficial en el grupo, en la patrulla, este tenía derecho a la mitad de la casa y el subalterno solo tenía derecho a 1/4 de la casa. Imagínense lo que habrá sido la llegada de una patrulla a Nazaret, donde vivían José y María. Y el tema de la calumnia, bueno, ante una acusación de un soldado, el vecino pobre no tenía ninguna defensa. Podía ser falsa o verdadera la acusación, pero hasta podía ser condenado a muerte. Y el sueldo, bueno, un trabajador ganaba 30 denarios al mes. Un soldado inferior ganaba 750 denarios al mes. Y un oficial ganaba 2.500 denarios al mes. O sea que Juan les estaba diciendo: muchachos, antes de quejarse, fíjense lo que gana la gente. Y sin embargo, los evangelios nos muestran otras cosas interesantes. Por ejemplo, en Cafarnaúm, que había un destacamento, un jefe de tropa le pide a Jesús que le cure a su sirviente. En realidad, este jefe de tropa era soldado de otro ejército, que era el de Herodes Antipas. Y le pide a Jesús que le cure a su sirviente. Y Jesús le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús que dice: nunca encontré tanta fe en Israel. Y Marcos nos cuenta que después del asesinato de Jesús, un soldado romano exclama: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Miren, Jesús, como su pueblo, padeció mucho esa presencia de los 2 ejércitos, el romano y el de Herodes. Pero Jesús era un hombre libre, tenía una libertad interior impresionante. Por eso, cuando encuentra a alguien que está en búsqueda de algo distinto, no le mira el cartelito que lleva ni los galones. Y tiene la libertad de elogiar al soldado y decir: nunca encontré tanta fe en Israel. Y eso que le estaba hablando a alguien que representaba a un terrible dictador como era Herodes Antipas. Hay que tener una gran libertad para encontrar un poco de luz en medio de tanto barro.